Dios, quiero agradecerte en esta mañana. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu iglesia. Gracias, mi Señor, porque eres tú quien nos das este privilegio de reunirnos en torno a este banquete espiritual que has preparado. Tenemos hambre y sed de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, ser confortados con la palabra. Y deseo con todo mi corazón que hoy lo que has puesto en mi corazón compartir con tu pueblo redunde en edificación, exhortación y consolación para nuestra fe. Gracias te damos en estos momentos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos podemos darle un aplauso al Señor bien fuerte, a nuestro Rey? Le damos gracias al Señor por este espacio. Quiero enviar un saludo también muy especial a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan en este momento. Qué alegría, qué placer poder también contar con cada uno de ustedes allí a través del canal. Reciban un saludo muy especial de parte de sus pastores y también preparémonos para recibir esta enseñanza que sé que se va a convertir en un derrotero a seguir en este año 2022. Dios tiene una palabra muy importante para que podamos acercarnos más a su corazón y podamos impactar más su vida. Dios les bendiga, y a todos mis hermanos también aquí presentes, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, y vamos a prepararnos para recibir la palabra. Quiero que por favor busquemos en nuestra Biblia el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 30 al 32. Estuve haciendo anteriormente lectura de los versículos anteriores para poder comprender el contexto de lo que allí se está dando, pero quiero enfocarme sobre todo en los versículos 30 al 32 del primer libro de Reyes, donde dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente de la siguiente manera: entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor, que estaba derrumbado. Diga conmigo: el altar del Señor estaba derrumbado. A ver, repítalo bien fuerte: el altar del Señor estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Diga conmigo: tomó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. El altar tiene que ser reedificado en un nombre, no en cualquier nombre, en el del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Yo quiero que usted lea en estos días el capítulo 18, todo el capítulo 18 del primer libro de Reyes, y preste la atención cuántas órdenes el profeta Elías le da al rey y le da al pueblo y le da a los sacerdotes de Baal. Y se va a dar cuenta que definitivamente el que manda la parada ahí es el profeta Elías. Entonces, Elías sabe que el fuego que va a descender, porque Dios se lo había dicho, el fuego que va a descender es no cualquier clase de fuego, es el fuego de Dios. Y que por tanto se necesita levantar es el altar de Dios. Porque así como no es aceptable un fuego extraño, tampoco es aceptable un altar extraño para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Queremos que el fuego de Dios se manifieste en nuestro altar? Pues nuestro altar tiene que estar definido como el altar que hemos levantado para el nombre del Señor. Si nuestro altar tiene otro nombre, si nuestro altar está siendo usado para honrar a otros ídolos, entonces no esperemos el descenso de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia dice que Dios es celoso y que Él no comparte su gloria con ningún ídolo. Él quiere compartir su gloria con nosotros, como Jesús oró en Juan capítulo 17: la gloria que me diste desde antes que el mundo fuese, yo la he dado a conocer y la he compartido con ellos, dice el Señor, hablando de sus discípulos. Pero cuando en el libro de Jeremías se dice, o Dios dice al pueblo: yo no comparto mi gloria con nadie,
El contexto de lo que Dios está diciéndole a su pueblo es que se está refiriendo a un pueblo idólatra, un pueblo que se arrodilló ante los Baales, un pueblo que se arrodilló ante los ídolos. Y el Señor le dice: yo no comparto mi gloria con ningún ídolo. Porque en el hebreo la voz que se utiliza para decir ídolo es la misma que en español se utiliza para decir inútil, vano, que no sirve para nada. Entonces Dios no va a permitir que su gloria, que es la que tiene el poder de hacer todo, se deposite en algo inútil, se deposite en algo vano, se deposite en algo que no tiene poder para nada. Por eso es que cuando empezamos a colocar nuestra confianza en un ídolo, estamos bien desubicados. Cuando empezamos a colocar más nuestra confianza en el hombre, ahora que viene la temporada de elecciones y empezamos a colocar la confianza en los políticos y a creer que cierto político es el que va a cambiar el destino de la nación, graves. Eso es una deshonra para Dios, porque definitivamente, mis hermanos, el mismo Señor lo dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque cuando confiamos en el hombre, estamos haciendo del hombre un ídolo. Y cuando el hombre es un ídolo, se convierte en algo vano, se convierte en algo inútil. Diferente cuando un hombre se coloca en las manos de Dios, se convierte en un instrumento de justicia. Dígame amén a eso, por favor. Gloria al Señor. Por eso es que Dios nos ha hablado que este año debe ser invertido en reconstruir o reedificar el altar de Dios en nosotros y por ende también en su iglesia. ¿Cuántos quieren sumarse a esta tarea, a este propósito? ¿Cuántos quieren reedificar este año el altar de Dios en sus vidas? Aleluya. Le pregunto, iglesia, ¿queremos ver descender su fuego glorioso en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestro ministerio en este año? Entonces ha llegado el tiempo de no seguir claudicando entre dos pensamientos. Ha llegado el tiempo de definir cuál es el altar que vamos a reedificar y que vamos a mantener en honra para ofrecer sacrificio al Dios verdadero. ¿Qué altar vamos a mantener? ¿El altar que honra a Dios o el altar que honra a los ídolos? Entonces vamos a decidir en esta nueva temporada colocar nuevamente las piedras que quizás ya se han caído. Vamos a volverlas a colocar en el lugar correcto. Esas piedras, así como en el tiempo de Elías, cada piedra representaba una tribu del pueblo de Israel, podemos tipificar que cada piedra que se ha caído de nuestro altar tipifica una área, un aspecto de nuestra vida, de nuestro altar para Dios. Vamos a volver a colocarlas en su lugar correcto. Vamos a reedificar el altar del Señor, porque el objetivo es que este año nosotros nos convirtamos en ese depositario de la gloria de Dios para bendecir también a otras personas, para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros decidimos empezar a reedificar el altar, yo estoy convencido que vamos a poder brindarle a nuestro Dios una real adoración, la que Él solo merece, no una adoración mediocre. Y cuando hablo de adoración no me estoy refiriendo solamente a cantar, esa es solamente una expresión. Me estoy refiriendo a una vida de entrega, a una vida en la cual Dios se sienta honrado y Él desee usarnos para glorificar su precioso nombre. Así que en esta mañana hay unas verdades, preciosa iglesia, que quiero hoy extraer. Son verdades eternas, maravillosas, que podemos aprender del profeta Elías, porque él las vivió, y como él las vivió, nosotros también como siervos del Señor podemos vivirlas. Entonces, el profeta Elías nos entrega a través de esta experiencia en el Carmelo unas verdades eternas para que también nosotros podamos usarlas como los principios para reedificar ese altar en nuestras vidas, y así podamos entonces prepararnos para ver descender su fuego en medio de nosotros. Me gustaría que en lo posible, si puede tomar nota, hágalo, porque la idea es que usted pueda escribir
en una parte visible allí en su casa, imprima estas cuatro verdades que te voy a entregar. Imprímalas y ubíquelas en lugares bien estratégicos allí en casa para que se conviertan en las cosas que usted va a estar muy atento a reedificar, a reconstruir en este año. Siempre guiado por el Espíritu Santo me gusta entregar el primer sermón que doy en el nuevo año, entregarlo como un derrotero, ¿sí? Que usted lo tome como el sermón del año. Todos los sermones que usted va a escuchar en este año, si el Señor lo permite, van a estar enfocados en ese direccionamiento. Entonces, por eso es muy importante que usted pueda tomar nota de lo que hoy estoy entregando. La primera verdad eterna que aprendemos con la experiencia del profeta Elías allí en el Carmelo es que el que hace la voluntad de Dios es invencible. Diga conmigo, el que hace la voluntad de Dios es invencible. Miren, hermanos, ¿sabe qué es lo que hace más inseguro? ¿Qué es lo que hace a un cristiano de doble ánimo, incoherente entre lo que dice y lo que hace? ¿Sabe qué es lo que le genera precisamente esa falta de carácter? Saber que en su proceder diario lucha con hacer la voluntad de Dios. Es decir, que todo el tiempo se la pasa es tratando de cuestionar lo que Dios le dice que debe hacer y termina haciendo lo que él piensa que debe hacer. La tarea de nosotros los creyentes es conformarnos cada día en desarrollar una vida acorde a la voluntad de Dios. Lo que más debemos darle prioridad a nuestro diario vivir es a la voluntad de Dios en nosotros. Por eso es que hay tanto creyente hoy en día indeciso. Por eso es que hay tanto creyente que aunque sabe que Dios le ha dado un llamado, aunque sabe que Dios lo ha escogido para un ministerio aún de tiempo completo, han pasado los años y siguen pasando los años y le sigue diciendo a Dios: es que no me siento preparado, es que primero déjame y termino mis proyectos, es que primeramente déjame y hago mi voluntad. Cuando ya haga lo mío, ahí sí entonces hago lo tuyo. Se está tratando hoy de vivir un cristianismo en esa ambivalencia. ¿Lo hago o no lo hago? Sé lo que tengo que hacer porque el Espíritu Santo me da testimonio interno, pero en últimas termino rindiéndome a mi carne, a mi deseo, a mi voluntad, a mis pensamientos. Y esto entonces hace que la vida cristiana se convierta en una carga. Por eso hay tanto cristiano que no se siente gozoso. Hay tanto cristiano que cuando uno lo saluda, nomás con la cara demuestra que hay tristeza, que hay frustración, que hay como rabia, que como que hay algo que no encaja con el Espíritu Santo, que sobreentiende que el Espíritu Santo es gozo, paz, alegría, bondad. Y la razón es esa. La razón es porque sabe lo que tiene que hacer, pero también sabe que no está haciendo eso. Y eso es una carga. Siempre en los cursos prematrimoniales trato de ser muy franco y directo con las parejas con ese tema. ¿Están convencidos de que el otro es la persona que tiene para acompañarte el resto de la vida? ¿Estás convencido de que esa es la voluntad de Dios? Porque si habrá algo difícil en la vida matrimonial, es que te despiertes, te enfrentes a un problema con tu cónyuge y no haya sabiduría para manejar ese problema, y entonces viene la avalancha mental de duda, de temor. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que esta no era la persona que Dios tenía para mí? Vivir todos los días con la incertidumbre de si era o no era esta persona la voluntad de Dios genera una carga emocional terrible en la relación. Ahora, aunque haya esa sensación de que de pronto no era la persona, el consejo que doy es: aquí ya hay que seguir hacia adelante y depender más de Dios
y que Él tenga misericordia para que puedan los dos madurar y empezar a complementarse. No pelear, sino complementarse para sacar adelante ese proyecto de fe que se llama matrimonio. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. ¿Por qué a veces nos da pereza orar, ayunar, nos da pereza leer la Biblia, nos da pereza evangelizar, nos da pereza hasta congregarnos? ¿Por qué? Porque de una u otra manera vivimos todos los días en esa constante lucha entre lo que Dios nos manda hacer y lo que nosotros queremos hacer. El Espíritu de Dios, que da testimonio a nuestro espíritu, diariamente nos confronta con la voluntad de Dios. Y por eso un consejo de oro que te doy, iglesia: nunca opaques al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el único que te capacita para poder entender diariamente si estás haciendo lo que a Dios le agrada o no. Si empiezas a opacar la voz del Espíritu Santo, llega un momento donde pierdes esa capacidad de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y ahí es donde entonces, por estar opacando al Espíritu Santo, por no obedecerlo, el Espíritu Santo se contrista y entonces nos deja a nuestra propia voluntad. Y el testimonio de la verdad empieza a ser confuso en nosotros. Y ahí es cuando empezamos a creer mentiras, porque rechazamos la verdad. No vivir en la voluntad de Dios nos va a convertir en cristianos temerosos y nuestra fe se va a volver débil. Nuestra fe se va a volver débil. Por eso, cuando usted lee primer libro de Reyes, capítulo 18, la tarea que les dejé para esta semana, ustedes van a encontrar allí una seguridad impresionante en el profeta Elías. 3 años y medio escondido, no porque tuviera miedo, sino porque Dios le dijo: váyase al arroyo de Kerit. De hecho, Kerit significa en hebreo truncar. El Señor lo sacó de la escena. Tan pronto dio la palabra al rey, le dijo: no volverá a llover en esta tierra hasta que yo lo diga. Y se fue. El Señor lo mandó al arroyo de Kerit hasta que se secó allí el arroyo, y después lo mandó donde una viuda. Durante todo ese tiempo Dios lo mantuvo fuera de la escena, lo truncó de la escena. Pero 3 años y medio después le dice nuevamente el Señor: vaya y encuéntrese con Acab. Y entonces, a pesar de que estaba siendo buscado por todo el reino para matarlo, porque el rey junto con Jezabel habían declarado que él era el culpable de todo lo que estaba pasando, del desastre que se estaba dando a nivel nacional, Elías va confiado, seguro. Esto impacta mi vida, mi hermano, porque cuando aprendemos a caminar en la voluntad de Dios, dejamos de temerle al hombre. Amén. Hay mucho creyente por ahí hoy en día que quiere agradar a todo el mundo, que se deja afectar por cualquier comentario, que me miró, que me dijo, que por qué me calumnió. Camine en la voluntad de Dios y espere que lo ataquen, pero también espere la protección del Señor, porque cuando andamos en la voluntad del Señor, estamos colocándonos bajo un blindaje, y ese blindaje nos mantiene firmes. Y la gente detecta, cuando uno vive en la voluntad de Dios, la gente detecta esa seguridad y nos respeta. El profeta Elías dijo lo que dijo, hizo lo que hizo y ordenó lo que ordenó, no porque de pronto se le vino en gana decir eso, porque de pronto fue producto de su imaginación, o porque de pronto se sintió muy emocionado del momento y entonces se le vino a la mente decir eso y lo dijo. No, el profeta dijo lo que dijo e hizo lo que hizo porque él venía de un tiempo de intimidad con su Señor, con su Dios. Y Dios le dijo y le ordenó: vaya nuevamente y haga esto y esto y esto. Y todo lo que él hizo, lo hizo con una certeza, con una seguridad, porque sabía que era la voluntad de Dios. ¿Entiende por qué es tan valioso hacer la voluntad de Dios? Así Dios te ordena hacer algo que tú no entiendas, hazlo. Hazlo. Así los demás no lo entiendan, hazlo. Y el Señor te va a respaldar. El Señor te va a ayudar.
¿Cuántas veces, por ejemplo, en este proceso de levantar iglesia, vivimos momentos desafiantes en la parte económica? Y más de una vez escuché voces de colegas, de preciosos siervos de Dios que yo amo, que admiro, y que viendo de pronto cierta situación, me hablaron en la carne, se salieron de la voluntad de Dios y me dijeron: Elías, es mejor que entregue. Elías, es mejor que entregue. Mire, ahora, cuando comenzó la pandemia, varias personas, colegas, sabiendo que nosotros pagábamos uno de los arriendos más costosos, me dijeron: ahora sí le tocó, Elías. Si no lo hizo antes, ahora sí le toca en la pandemia cerrar. Cuando yo escuchaba esas voces, yo miraba al cielo y decía: Señor, ¿qué opinas? Y el Señor me daba la convicción: yo no he dicho eso, yo no he hablado eso. Dije: bueno, Señor, si tú no lo has dicho, no hay problema, que hablen lo que quieran. Aquí lo único que importa es lo que tú dices. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, hermanos, nos volvemos invencibles. No frente a las personas, sino frente a los demonios. Nos volvemos invencibles en el mundo espiritual, porque los demonios reconocen que hay alguien que está caminando en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando caminamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos encaminados en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto. ¿Quién no quiere vivir así? Viviendo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ahí está la clave. Pero ¿por qué experimentamos poco de eso? Porque le damos más prioridad a nuestra voluntad que a la voluntad de Dios. Por favor, entienda este primer principio eterno que quiero entregarte y que nos lo enseña el profeta Elías. Es tiempo en este año de tomar una decisión radical. ¿En cuál riel nos vamos a parar? ¿En el riel de la voluntad de Dios o en el riel de nuestra propia voluntad? Pero en los dos no podemos. Solamente tenemos que escoger uno. Entonces, ¿quieres ver descender el fuego glorioso del Señor en tu vida y en tu familia en este año? La clave está en someter tu vida a la voluntad de Dios. Hay cosas que el Señor te va a decir hoy más que nunca, y va a colocar el dedo en la llaga y te va a decir: sabes que eso no lo puedes seguir haciendo. Sabes que tienes que cambiar ese aspecto de tu vida. Sabes que tienes que mejorar esa relación. Sabes que tienes que soltar eso que no has querido soltar. Sabes que tienes que cambiar de este escenario a otro. Este enfoque va a ser muy fuerte en este año, y Dios espera de nosotros obediencia. Lo que Dios espera no es que de pronto: ay, sí, Señor, gracias, bonita tu palabra, y salgamos y sigamos haciendo lo mismo. No, Él no espera eso. Él espera que cualquier palabra que impacte nuestro espíritu la pongamos por obra. Eso es caminar en la voluntad del Señor. Camina en la presencia de Dios. Obedécelo con total disposición, de tal manera que lo que Él te ordene hacer, lo hagas. Pero que si Dios te ordena también dejar de hacer algo, también lo hagas. Deja de hacerlo. Y es que me encanta la ecuación que encuentro aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 18. No es que eran 850 contra 1. No, eran 850 contra 1 más Dios. ¿Entiendes esa diferencia? Ahí está la diferencia. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, mi amado hermano, en fe, que en este año, no importa cuántos se levanten contra ti, no importa cuántos sacerdotes falsos quieran venir a merodearte para hacerte sentir que tienes que adorar a Dios de cierta manera, no importa. Aquí lo que importa es que tú te vas a colocar en contra de ellos, porque Dios está a tu favor. No importa cuántos quieran levantarse contra ti, porque no será solo contra ti, será contra ti más Dios. Ellos se levantarán, pero no te vencerán. ¿Saben por qué? Porque has decidido aliarte con su voluntad. Levante su mano derecha y diga conmigo, pero bien fuerte, diga conmigo: yo decido aliarme a partir de este tiempo con la voluntad de Dios.
Así que si te alías con la voluntad de Dios, eres invencible. Primera de Juan 2:17 nos dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El segundo principio eterno, hermoso, que encontramos aquí, es que Elías nos enseña que caminar en vacilación es vivir en idolatría. Caminar en vacilación es vivir en idolatría. Cuando nosotros nos prestamos para negociar nuestro compromiso con Dios, fácilmente vamos a estar alejándonos de su llamado, que es supremo, y sobre todo del cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Por eso, la claudicación, la falta de decisión, de definición en cuanto a nuestra fe, a quién creerle, es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Elías, Dios lo envió con el propósito de confrontar esa actitud enfermiza que tenía el pueblo de Israel. Y entonces prácticamente les dice con autoridad espiritual: ¿hasta cuándo? En otras palabras, lo que les está diciendo es: ya es tiempo, hasta aquí llegó el momento de continuar en esa claudicación. A partir de este momento ustedes tienen que salir de esa lealtad dividida y tienen que empezar a consagrarse al Dios verdadero. No pueden continuar en esa vacilación, en esa mezcla. O son o no son. Y de hecho es muy paralelo a lo que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de la Odisea a través de su ángel, el pastor de esa iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, 15 al 16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mira, el Señor está diciendo: ojalá fueses, o sea, ojalá te definieras, ojalá supiera yo si cuento contigo o no cuento contigo. Pero por cuanto eres tibio, es decir, por cuanto no eres claro en tu creencia, no eres claro en quién realmente confías, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Es decir, esa actitud de mezcla me produce náuseas, me hace alejarme de ti. Cuando usted se acerca a algo que le produce náuseas, ¿usted más rápido se acerca a eso o qué hace? Cuando nosotros le producimos a Dios náuseas, el Señor se aleja. Y algo que produce náuseas en el corazón de Dios es nuestra idolatría. Y la idolatría viene como producto de nuestra claudicación, de que podemos entonces, así como creemos en Dios, podemos también creer en otras cosas. Esa es la clase de fe que se está dando hoy en día. Hay por ahí mucho cristianito que juiciosamente asiste los domingos a un culto cristiano, pero durante la semana se la pasa buscando desaforadamente qué le dice el horóscopo, que se la pasa creyendo en los signos del zodiaco, que se pone a creer que de pronto le están haciendo hechicería, que por eso es que se está sintiendo o está actuando de X o Y manera, y entonces vive afectadísimo porque de pronto le están haciendo hechicería. Eso demuestra que de una u otra manera puede haber ahí una lealtad dividida. ¿Sabe por qué eso es tan pecaminoso? Porque a Dios se le honra con la fe, pero a Satanás se le honra con el temor. Y pretendemos entonces mezclar dos elementos de creencia, porque ambos son elementos de creencia: la fe y el temor. Porque con la fe atraemos lo que deseamos, eso lo dice la palabra del Señor. Pero con el temor, lo que no deseamos termina aconteciéndonos. Así que este año, iglesia, no podemos pretender seguir caminando sobre dos aguas, porque la vacilación es un impedimento mortal para nuestro crecimiento espiritual. Hay que renunciar a toda vacilación. Algunos pretenden seguir a Dios y al mismo tiempo ir en contra de su voluntad. Eso es algo que es incoherente. No, sí, yo amo a Dios, sí, yo soy cristiano, pero todos los días
en la práctica de la vida, demuestra que vives para sí mismo, vives para hacer lo que a Él le agrada. Sabe que Dios le está diciendo haga tal cosa y termina haciendo lo contrario. Hasta busca consejo para ver si de pronto el pastor le atina a decirle lo que él quiere escuchar o lo que ella quiere escuchar. Y si le dice lo contrario y sabe que lo que le dice el pastor es justamente lo que Dios le ha venido hablando, entonces se enoja o hace oído sordo y sigue haciendo su voluntad. Resultado, lo contrario de lo bueno, de lo perfecto y de lo agradable. Porque eso es lo que sucede con la voluntad permisiva. Elementos completamente contrarios a lo que produce la voluntad perfecta de Dios. Por eso te pregunto, ¿quieres reedificar tu altar para Dios? Entonces tenemos que salir de la idolatría. Tenemos que renunciar a todo ídolo. Mientras yo te estoy dando esta palabra guiado por el Espíritu Santo, sé que el Espíritu Santo también te está sacando a la luz, allí en tu mente, algunos ídolos, algunos baales, a los cuales últimamente estás sacrificando en un altar ofrenda. Esos baales, esos ídolos tienen que ser despedazados, tienen que ser quitados, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Yo he conocido por experiencia casos del celo de Dios sobre personas, y qué cosa tan complicada. Es mejor tomar en serio, hacer la voluntad de Dios y no jugar con la voluntad de Dios, porque es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Yo no puedo pretender hacer cosas malas y luego recoger cosas buenas. Yo no puedo pretender demostrarle a Dios que lo amo, pero haciendo mi voluntad y después desear que Él me dé sus bendiciones a granel. Porque si aún en su misericordia Él me las diera, terminarían siendo destrucción para mi vida, porque tengo un corazón dividido. Entonces la manera para salir de la idolatría es renunciando a la vacilación. Renunciemos a la idolatría, también quitando esa vacilación, esa tibieza espiritual de la cual Dios nos ha hablado muchas veces. Activemos el fuego del Espíritu Santo. Hermano, o eres o no eres. O estás con Cristo o desparramas, dice la palabra. Pero no podemos pretender ser neutrales en cuanto a nuestra devoción con Dios. Esa neutralidad es satánica. Cuando se trata de seguir a Cristo, tenemos que ser radicales, amén, no neutrales. Sí, yo sigo a Cristo, sí. Habla uno hoy en día con muchas personas y uno empieza a indagarles cómo están administrando su relación con Dios, su fe. Y a los pocos minutos uno detecta puro sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Mezcla de creencias. Sí, yo creo en la Biblia, sí, pero también creen en otras cosas. Se mantienen leyendo otros libros y hasta los principios que de pronto encuentran en esos libros los colocan al mismo nivel de la Biblia, como si fueran inspirados y como si fueran también principios rectores, principios de autoridad para regir la vida. Una de las características del verdadero creyente, escúchame bien, es que hace de la Biblia el único libro inspirado por Dios para direccionar su fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El único libro que realmente es palabra de Dios inspirada por Él es la Biblia. Ahora, no se le haga raro que cuando usted diga eso ya hayan miles de argumentos para colocar en duda ese principio, pero ese principio ha sido siempre el mismo. Y si usted quiere crecer en la fe, usted tiene que crecer también con esa convicción. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted no tiene la fe suficiente en la Biblia como palabra de Dios, Satanás tiene ahí las de ganar. Y va a ser capaz de moverlo a usted fácilmente hacia otros terrenos de creencia. Rija su fe
solo por la palabra de Dios. Eso significa, no claudique más. Renuncia a cualquier otro plan que quiera generarle a usted un proceso de creencia diferente al de la Biblia. La Biblia es la única regla de fe y conducta para el cristiano. En tercer lugar, el profeta Elías nos enseña con esta experiencia allí en Carmelo que nada puede ni debe sustituir la herramienta de la oración eficaz. Nada puede ni nada debe sustituir la herramienta de la oración eficaz. Miren, el profeta, cuando llegó su turno, después de que los profetas de Baal no pudieron hacer nada y no escucharon ni una sola jota de su Dios, de su ídolo, se levanta ahora el profeta y lo primero que hace es reedificar el altar. Pero después de que reedifica el altar, porque con el altar del Señor él sí se untó. Para los demás no, él se mantuvo alejado, pero cuando llegó el turno de él, él mismo cogió las piedras, él mismo las puso en su lugar, él se untó del altar de Dios. Y después hace lo que él siempre sabía hacer y estaba acostumbrado a hacer. Sencillamente elevó una oración. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Rey verdadero, el Dios verdadero, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Eso fue todo lo que oró. Y enseñaba algo muy interesante, y es que cuando nosotros mantenemos una buena cuota de oración íntima con nuestro Dios, cuando estamos pasando tiempos de calidad y de cantidad con Dios en su presencia, cuando tengamos que salir y tengamos que de pronto enfrentar alguna situación, podremos hacer oraciones sencillas y habrán manifestaciones poderosas. Amén. Pero a veces queremos hacer oraciones corticas esperando manifestaciones poderosas. El resultado que vio el profeta Elías allí en Carmelo fue producto de él permanecer en la presencia de Dios. De hecho, él siempre decía: vive el Señor en cuya presencia estoy. Él siempre se mantuvo conectado con su Dios. Eso se llama vida de oración. Entonces, para él la oración no era algo raro, no era algo extraño, ni mucho menos él iba a usar la oración para de pronto hacer algo ritual de manera extraña o que generara espectacularidad. No, sencillamente él preparó el altar, lo reedificó y después le pidió a Dios que hiciera lo que él necesitaba. Se demoró más en reedificar el altar que en pedirle a Dios que el fuego descendiera. Eso es como cuando usted tiene que hacer una cantidad de preparativos para una cena muy especial. Se demora muchísimas horas. Pero ¿cuánto se demora la gente disfrutando de ese banquete? Así sucedió. Entonces hay que darle valor al tema de la preparación. Y esa preparación tiene que ver con nuestra vida personal, nuestra vida también familiar de oración. Yo te pregunto, ¿cuántas veces en los últimos 7 días apartaste un tiempo personal para la oración? Pero un tiempo para estar verdaderamente con Dios, donde Dios se sienta feliz de compartir contigo, donde dejaste todo afán. No hay mejor tiempo que las primeras horas de la mañana, ojalá de la madrugada. No hay nada más hermoso que poder saber que te vas a levantar y te vas a encontrar con tu amado. Él añora ese tiempo como a nada en esta vida. Él desea encontrarse contigo. La pregunta es, ¿nosotros deseamos en la misma intensidad encontrarnos con Él? Qué hermoso cuando uno puede dedicar las primeras horas del día a orar. Y por experiencia lo digo, mis hermanos, es muy lindo. Cuando uno aparte esos tiempos, el día fluye. Uno está relajado, uno está tranquilo, y si se presentan desafíos uno los maneja con serenidad, porque uno tiene la certeza de que comenzó el día con pie firme, parándose en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y eso es muy especial. Pero muchas veces, mis hermanos,
especialmente la iglesia de este tiempo, es una iglesia que se inventa mucho programa. Las iglesias están atestadas de programas y apartamos tiempo para todo, para ensayar, para preparar, pero para lo que no apartamos tiempo es para orar. Tenemos que un concierto, que tenemos que un trabajo, que una actividad, ¿sí? Que ir a evangelizar aún. Pero ¿cuánto tiempo se le dedica a orar por eso? Ahí es donde entonces entra el dicho, ¿no? Si todo lo demás falla, lea las instrucciones. ¿No debería ser al contrario? Primero lea las instrucciones y ahí sí, haga todo lo que tiene que hacer. Pero nosotros muchas veces somos así, dejamos la oración para lo último. La oración es lo último que nosotros de pronto, eso sí, nos han educado que tenemos que orar por todo, pero oramos al final. Creo que debe ser al contrario. Yo conozco cristianos que se les olvida orar por los alimentos y oran es al final. Yo creo que debería ser antes, ¿cierto? Porque es la manera de ¿qué? De demostrarle a Dios que Él es primero en todo. Mi suegra es una preciosa mujer que inculca mucho esto en su familia, en sus hijos, en sus nietos, en nosotros. Vamos a un paseo y primero oremos. Antes de salir, oremos. Llegamos al destino y nos bajamos, vamos a orar y vamos a consagrar este tiempo. Y a veces hasta la molestamos, ¿no? Y alguien por ahí le dijo en una ocasión: ay, tanta oradera. Pero creo que esto es muy válido. Cuando rodeamos todo, cubrimos todo con oración, estamos dejando todo en las manos de Dios. Y eso le genera a uno tremenda confianza. A mí siempre que alguien me dice: pastor, mire, estoy a punto de tomar esta decisión, necesito clarificar si es este camino o es el otro, yo digo: venga, oremos. Oremos, pero no instruyamos a Dios. Porque a veces utilizamos las oraciones para decirle a Dios: me parece que deberías hacer esto. No, oremos para echar nuestra ansiedad sobre Él. Eso lo dijo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, 6 al 8. Por nada se afanen, oren por todo. ¿Sí ve? Ahí está. ¿Sabes que tienes que tomar una decisión y no tienes la claridad? No te preocupes, ora, ora. Y si oras, aun cuando no tengas claridad de cuál va a ser la decisión a tomar, tranquilo, el Señor tomará esa decisión por ti, porque oraste. No es solamente orar, sino hacer de la oración un estilo de vida. Mientras te estés duchando, ora por tu cuerpo. Bendice tus ojos, bendice tus órganos internos, bendice tu cabello, bendice tus uñas, bendice todo. Y diga: Señor, gracias porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Te vas a ir a la cama, ora. Y cuando estés ya en el proceso de querer quedarte dormido, piensa en el Señor. Quédate dormido pensando en lo maravilloso que es Él. Que cuando te despiertes, de manera intencional, lleva tu mente a pensar primeramente en el que te dio el privilegio de seguir respirando. Y así continúa durante el día. Y no tienes que estar todo el día arrodillado orando, porque quizá de pronto muchos le huyen a la oración porque piensan que es que para orar toca estar arrodillado. Mientras caminas, mientras vas por la vida, mientras haces lo que tienes que hacer, ora, comunícate con el Señor. Hay un librito, es más bien un folleto, las oraciones del hermano Lorenzo. Búsquenlo, por favor. Este fue un fraile que demostró que sí se puede orar mientras se vive. Muy bonito. Es pequeño el libro. Las oraciones del hermano Lorenzo. Y usted las lee y son oraciones tan sencillas, pero lo que impactan de esas oraciones en su sencillez es que prácticamente la oración de él describe lo que él hacía en el día, pero todo lo que hacía conectado con Dios. Él servía en la cocina allá en el monasterio y mientras pelaba las cebollas
mientras preparaba la sopita, enamorado de su Dios. Y a mí me encanta también lo que dijo, por ejemplo, el hijo de Hudson Taylor, el gran misionero que Dios lo usó para abrir camino en la China. Su hijo, Taylor, él se conoce o es conocido como Howard Taylor, hablando de la disciplina de la oración de su padre, escribió en una ocasión: el sol jamás salió en la China durante 40 años sin que Dios encontrara a mi padre en oración. Durante 40 años. Primero salía él a orar con su papá, a orar con Papito Dios, y cuando ya salía el sol, ahí estaba él buscando el rostro del Señor. Qué ejemplo tan hermoso. Y si usted mira la vida de Hudson Taylor, Dios lo usó de una manera impactante para que el fruto del evangelio que se ve hoy en día en la China fue precisamente por este varón. Elías oró y dejó de llover durante 3 años y medio. Eso lo dice Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y luego de 3 años y medio volvió a orar y cayó agua. Ahora, ¿por qué sucedía eso? ¿Por qué cuando Elías hacía esas oraciones así públicas, tan cortas, de una vez? Porque son el producto de una vida constante de oración. Son el producto de una vida de intimidad en la presencia del Señor. Por eso es que el Señor dijo: ¿quieres recibir recompensa en lo público? Paga el precio en lo privado. Cierra tu puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y hermanos, me gustaría que también de pronto busquen la biografía de George Mueller. George Mueller, él fue un prusiano y luego después de un proceso se fue a vivir a Inglaterra. Y Dios lo va a usar para prácticamente dejar un legado de generosidad y de fe muy pero muy particular. La manera como este hombre fue capaz de desarrollar su confianza y su fe en el Señor es muy poco frecuente. Muy pocas personas han logrado experimentar ese nivel de confianza que él experimentó. ¿Y cómo lo logró? A través de una vida de oración. Una vida de oración. Este hombre llegó a alimentar a más de 10,000 niños en sus orfanatos, varios que logró levantar en Bristol, allá mismo en Londres, en otros lugares de Inglaterra. Logró levantar varios orfanatos. Y la historia comenta que a él, por su labor que era tan impactante en la nación, la misma reina deseaba ayudarle y muchas veces intentó enviarle dinero, enviarle ayudas, y él no recibió nunca nada, porque él dijo: el día que yo le reciba a usted una ayuda, estaré deshonrando la ayuda de Dios. Él se levantaba temprano y se iba a orar, a buscar a su Señor, y le comentaba lo que probablemente necesitaría ese día para poder alimentar a los chicos. Y cuando terminaba la oración, abría la puerta del orfanato y afuera estaban los bultos de papa, los bultos de comida, listos para empezar a llevar a la cocina. Todos los días, mis hermanos. Y fue tan impactante esto que prácticamente se convirtió en un legado, en un modelo de vida para los cristianos de todas las generaciones. George Mueller. George se escribe, George Mueller, cuando usted lo busque por internet. Y léase la historia de él para que usted se deje impactar y pueda valorar también lo que es la oración. Amén. Y quiero terminar con el cuarto principio eterno que nos enseña el profeta Elías allí en Carmelo, y es que una vida totalmente consagrada hace que Dios se manifieste. Una vida totalmente consagrada hace que Dios se manifieste. Mire, todo lo que sucedió en ese día, ese avivamiento nacional que se dio, fue por causa de un hombre que decidió creerle a Dios, un hombre que decidió demostrarle a Dios que Él no solamente era su Dios, sino que también era su Señor. De hecho, el significado de Elías es ese: mi Dios es el Señor. Elías le demostró al pueblo de Israel
que el verdadero Dios era el Señor, pero que cuando uno acepta a Dios como su Señor, uno se somete a Él y uno se dedica es a Él, uno se consagra es a Él. Por eso es que una vida totalmente dedicada a Dios va a hacer temblar estructuras, gobiernos y también naciones enteras. Cuando alguien se dedica totalmente al Señor, se convierte en un instrumento totalmente eficaz para que el Señor pueda llegar al corazón de la gente y tratar con su objetivo. ¿Cuál es su objetivo en la gente? Que se arrepienta. ¿No es eso? ¿Queremos ver a la gente arrepentida buscando al Señor? Pues entonces consagrémonos. ¿Cuántas veces el Señor ha querido usarnos, pero nosotros, como no estamos consagrados? Consagrados significa que no estamos totalmente dedicados a Él. Entonces estamos también consagrados a otras cosas. Entonces cuando Dios nos llama, no, qué pena, Diosito, es que estoy muy ocupado. Busque a otro porque es que yo ahorita tengo este tiempo ocupado para aquello. Y el Señor entonces tiene que seguir buscando, a ver, ¿quién está por ahí? A ver, otro Elías, otro Elías. Hay pocos Elías en este tiempo, consagrados. La canción de César Vidal en los años 90 que fue impactante, buscadme y viviréis. Yo sé que algunos de ustedes la conocen. La primera parte, el hombre reclamándole a Dios: ¿dónde está el Dios de Elías? Que de vez en cuando se dejaba oír o se dejaba ver. Y entonces el Señor le dice: ¿y dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirlo a mí, por seguirme a mí? Ahí está la respuesta. Porque a veces no vemos la gloria de Dios como Dios ha querido siempre mostrarla, porque no estamos lo suficientemente consagrados a Él. Hoy día compiten muchas cosas en nuestro ser. Hay muchos otros altares ahí de Baal en nuestro corazón que están pretendiendo ir a la par del altar de Dios. Y mientras eso ocurra, podemos ajarnos, podemos decir disparates, como dice aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Podemos hacer cualquier cantidad de cosas para que Dios nos oiga y no vamos a escuchar absolutamente nada, ni un solo sonido. Porque mientras hayan otros altares ahí, a los cuales les rindamos lealtad, el Señor está celoso. Y Dios, cuando está celoso, no manifiesta su gloria, pero sí puede manifestar juicio. Sí puede manifestar juicio. Por eso quiero preguntarte, ¿qué personas han tenido influencia sobre usted y por qué razón? Piense qué personas han sido influyentes para su vida, para que usted hoy esté en el camino del Evangelio, para que usted esté sirviéndole al Señor, para que usted hoy quiera ser cada día una persona que honra al Señor. Lo más probable es que esas personas te influenciaron por dos cosas: por su dedicación y por su entrega a Dios. Yo recuerdo de un pastor cuando era niño, que cuando nos conocimos, él no era pastor, era un congregado. Pero yo veía que tan pronto comenzaba la prédica, él sacaba su Biblia, sacaba una tarjetica y sacaba también un lapicero de colores. Y muy atento, concentrado a la prédica. Y cualquier versículo que el pastor decía, él inmediatamente lo buscaba y empezaba a subrayarlo. Lo subrayaba, línea por línea. Y varias veces yo me quedé viéndolo y eso impactó mi vida. Y eso, parte de eso fue lo que empezó a generar en mí pasión por la Biblia. Si usted mira mi primera Biblia, que todavía la tengo, esa Biblia está completamente rayada, ¿sí? Y bien amarillita y negrita también. Esa Biblia que usted tiene, si está bien limpia, es porque usted casi no la usa. A menos que tenga una Biblia solamente para traer el día domingo, ¿cierto? Y la otra la tiene en casa. Pero cuando uno realmente usa la Biblia entonces está rayada, está llena de colores, comentarios al pie de página, de pronto algún versículo, algo que le impactó, porque uno está ¿qué? Concentrado en la palabra que está recibiendo. Entonces hay gente que lo impacta a uno por su consagración, por su dedicación a Dios. Yo tengo varios ejemplos, que parte de lo que hoy soy es por eso, porque me impactaron por su dedicación. Pero hay otra pregunta más inquietante aún, y es: ¿a cuántas personas has influenciado con tu vida? Ya no quién te influenció a ti, sino ahora tú a quién estás influenciando. De pronto la pregunta no puede ser respondida con exactitud,
pero que por lo menos rete tu corazón a pensar con más seriedad en cómo estás viviendo tu fe, con consagración o con desinterés. La manera como vives el evangelio, cuando un niño que por ahí esté sentado te observa, ¿qué estás inspirando en ese niño? ¿Amor por Dios? O de pronto mientras estás ahí te estás quedando dormido y el niño lo está viendo, ¿qué estará pensando ese niño? Oye, esto del evangelio como que es bien aburrido. Tan pronto pueda zafarme de mis padres, busco mi camino. Hasta en eso, hermanos, en cosas tan sencillas, porque es que uno nunca logra dimensionar a cuántas personas logra impactar en todas las edades, en todas las edades. Por eso es muy importante nuestra consagración, y para poder consagrarnos necesitamos tomar decisiones radicales, como el profeta Elías. Hagamos que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida por causa de nuestra consagración. Consagrémonos al Señor y veremos también cómo su fuego se va a manifestar no solamente en nosotros, sino que también vamos a ser puntos de referencia para esa cantidad de gente que hoy en día está viviendo en ambivalencia espiritual. ¿Sabe que hoy en día hay mucho cristiano así? Que está frente a dos caminos y lo está pensando en serio. ¿Será que sí sigo verdaderamente a Dios o más bien voy por aquí por los bordecitos? Que Dios nos use como Elías para no seguir claudicando entre dos pensamientos y ayudar a la gente a que se defina en su fe. ¿Usted puede decir amén a esto? Entonces termino diciéndote, iglesia, que estas 4 verdades eternas son poderosas para reedificar nuestro altar del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros ministerios. ¿Cuáles son? Quiero que repita conmigo bien fuerte estas 4 verdades. Diga conmigo: hacer la voluntad de Dios, salir de la idolatría, renunciando a toda vacilación. No baje la voz, por favor, manténgase fuerte. Darle prioridad a la oración y consagrar plenamente nuestra vida para que Él se manifieste. 4 cosas fundamentales que nos enseña el profeta Elías con esta experiencia en Carmelo, porque pienso que este es un año de adaptación a los cambios que nos dejó o a los que nos lanzó la pandemia. Por eso es un año clave, es un año para que nos adaptemos a las cosas que Dios quiere que volvamos a retomar, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo para que usted vuelva a añorar cómo estaba hace 2 años atrás, no, porque eso está haciendo daño. Hay hasta cristianos también que, yo recuerdo hace 2 años atrás cómo eran los cultos y todo lo nuevo, entonces ahora lo está desechando. No, abramos a las cosas nuevas que el Espíritu Santo quiere hacer para este tiempo, porque Dios es un Dios que en su obrar siempre es activo y no pasivo. Amén. Entonces démosle prioridad al altar personal y al altar colectivo. El altar es el lugar donde Dios quiere depositar su gloria. Recuerde que en el lugar santísimo había un altar, y en ese altar estaba ¿qué? El arca del pacto. El arca del pacto es un altar, porque ahí era donde se colocaba la sangre en el propiciatorio, y era ahí donde descendía la Chequiná. No era en ninguna otra parte del tabernáculo, solamente en el altar. Ahí es donde Dios quiere descender con su gloria, en nuestro altar personal, familiar y también congregacional. Él quiere manifestarse poderosamente. Por eso quiero invitarle, mi hermano, para que asumamos a partir de este momento y durante todo este año, asumamos un mayor nivel de compromiso. Quiero retarte a ir al siguiente nivel de apasionamiento por el corazón de Dios. ¿Quieres aceptar el reto? ¿Te quieres apasionar más por Dios en este año? ¿Quieres hacer de Dios verdaderamente tu Señor? Que no sea solamente tu Dios, porque casi la mayoría de los seres humanos tienen sus dioses. En la India hay más de 900 millones de dioses. Cada uno tiene su Dios. Pero el Señor quiere que nosotros no solamente hagamos de Él nuestro Dios,
Él quiere que lo hagamos nuestro Señor. Por eso Elías dijo, mi Dios es el Señor. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.